Hola, mi nombre es Yadira Valencia, soy directora de Yaval Headhunters y hoy en Marcas que Tejen Relaciones estamos con mi amiga Zuly Espinosa, que ya había estado anteriormente con nosotros hablando de finanzas, y hoy vamos a hablar de un tema también muy importante como lo es la parte de los roles de género en las finanzas, la parte de los hábitos, los tabús, a lo mejor el miedo a hablar de dinero entre pareja, entre la familia. Por favor, me gustaría que te presentes, Zuly, y pues empecemos a hablar de este tema que también tiene tantas vertientes. Sí, pues muchas gracias por volverme a invitar. Yadira, es un placer estar aquí platicando contigo y pues de temas tan importantes, ¿no? Yo soy asesor financiero y me dedico a ayudar a las personas pues a fortalecer esa parte de su futuro, empezar a construir un legado. Y más que nada, pues proporcionar esa información que muchas veces nos falta, ¿no? Por falta, como tú comentas, ¿no? De falta quizá de cultura, de información, de miedo a la información. Tabús, entonces juicios, hasta propios, ¿no? Sí, exactamente. Entonces sí, es un tema creo que importante y me gusta esa parte de poder transmitir, espero transmitir información de valor que pueda ayudar a las personas quizás hasta a identificar esos juicios y dejarlos de lado, ¿no? Exacto, y así poder empezar con una cultura financiera no tanto también personal, sino también en pareja, también en la parte de asegurar un futuro. Y pues en esto me gustaría preguntarte qué tanto crees que influyen estos juicios o la educación que recibimos de pequeños sobre el dinero, cómo lo vemos, cómo nos asociamos con él, cómo generamos o qué hacemos con lo que generamos, ¿no? Tanto con la información y con el dinero. Sí, pues fíjate que yo sí, a mi experiencia y a lo que he tenido de historias, la verdad es que sí es un tema que sí influye muchísimo la educación que hemos tenido. De hecho, en las asesorías topas hasta la persona que tiene ese miedo, ¿no? A decir, híjole, me estás hablando de asesorías financieras y cuesta trabajo, ¿no? Sí, de decir, dinero, voy a hablar de mi dinero, o sea, voy a hablar de lo que gano o qué pasa ahí, ¿no? Esa desconfianza. ¿Qué va a hacer con todo lo que le estoy diciendo? Exactamente, ¿no? Es como, literal, es evidenciarte porque es algo natural. Es algo que también nos cuesta trabajo construir, nos cuesta trabajo ganar y por eso es esa protección, ¿no? Entonces sí, te topas con a lo mejor esa parte de quererlo proteger de más y no confío en nadie y a veces se traslada a las familias, ¿no? Yo me he topado también en asesorías que hay parejas que no hablan de dinero, o sea, me dicen, es que se me dificulta, es más, no puedo ni llegar con mi esposa a hablar de dinero, ¿no? Y es tan importante porque al final de cuentas, y lejos sea una pareja, ¿no? Hasta mismo familiares, hermanos, los papás nunca te hablaban de dinero, jamás tú sabías de mi papá está haciendo esto, ya compró esto, jamás, ¿no? Sí. Llegaba a fallecer el papá y pues resultaba que ni sabían ni qué tenían, ni cuánto tenían, ni cómo ni administrarlo, si es que saben, ¿no? Qué es lo que tenían. Entonces creo que es vital esa parte de quitarnos ese tabú porque al final de cuentas en una familia debe de haber confianza, ¿no? Y es importante ese tema también financiero, lo que empezamos a construir. Ok, Zuly, oye, platícame, igual como me decías en tus asesorías, ¿qué tipo de ejemplos has visto en tanto como hombres y mujeres que puede llegar a ser una problemática al momento de un fallecimiento? O sea, nadie queremos pensar en eso, pero es una realidad de la que vamos a pasar y cómo en esas experiencias o en esas historias que has escuchado, cómo los has ayudado y casos de éxito también que nos puedan ayudar a las personas que nos están viendo, que les pueda ayudar pues a acercarse a un asesor financiero y empezar a hacer esa cultura, ¿no? Ese buen hábito de la comunicación, del ahorro, de testamento, que también es muy importante. Hay muchas campañas también en septiembre, mes del testamento, ¿no? Pero pues nadie lo hace, o sea, nos escuchamos y sí, vamos ahí, pero en realidad no lo hacemos. Sí, digo, la verdad es que a mí me quedó muy marcada una historia. De hecho, cuando yo tuve anteriormente mi propia empresa, me tocó tener una empleada que falleció su esposo. Realmente a mí me movió mucho su historia porque
concordaron, ahora sí, el rol de cada uno era tú las hijas y yo me dedico a proveer. Al esposo le da cáncer, entonces fallece el esposo, pero ella nunca tuvo esa solidez financiera hasta de ella tener ese currículum para trabajar. Entonces se quedó. Claro, es súper importante. Sí, se quedó realmente sin. Vaya, yo siempre lo he dicho, cuando fallece el papá y la mamá tiene que salir a trabajar porque no hay una solidez, no hay una planeación detrás, pues realmente se quedan huérfanos los hijos. ¿Por qué? Porque se queda sin el papá que falleció y la mamá tenía que salir a trabajar, a generar, porque aparte quedaron endeudadísimos, ¿no? Por el tema del cáncer, no tenían un gasto médico, Claro. no tenía un IMSS, el señor trabajaba de manera independiente. Entonces, pues realmente era retomar el negocio, pero en el retomar el negocio, pues ella ni sabía cómo, ¿no? O sea, no sabía ni temas de proveedores, que eso tampoco a veces no, ni siquiera como familia lo comentamos, ¿no? Podemos llegar a platicar de miles de temas a la hora de la comida, pero jamás se habla temas de administro, este es mi proveedor o te dejo mi lista. Sí, darles como un archivo o decirle aquí está toda la información, cualquier cosa que pase. Sí, la verdad que es. Sí, ahí me movió tanto que justamente ahí en mi negocio, pues literal, ¿no? Me senté con mi esposo y le dije, este es mi negocio, Sí, aquí están las recetas. Armamos un archivo donde él sabía las recetas, sabía los números de los proveedores, sabía los números de cuentas, todo, ¿no? Entonces le dije, oye, eso está de verdad que no lo comentamos, o sea, se nos hace tan en automático de ni comentarlo. Bueno, pensamos que quizá ni nos va a pasar, ¿no? Que nos vamos a morir. Pero a veces son muertes súbitas que quedas prácticamente sin nada, ¿no? Desproteges a la mamá, desproteges a los hijos. Entonces, para mí es vital una comunicación también financiera y que involucres a todo el rol familiar. Ok. Oye, Zuli, ¿por qué crees que, volviendo al tema de los tabús, qué crees que sea como el mayor impacto que hemos tenido a lo mejor en esta generación como de tu edad y la mía, que no nos ha permitido como establecernos muy bien en nuestras finanzas, la parte de la comunicación también, pues que no lo hablamos, realmente no hablamos de ese tema? ¿Qué crees que afecte? ¿Cómo pudieras aconsejarnos a retomarlo, a platicar? Creo que un muy buen punto, al menos yo lo llevo también, de hecho en mi casa y lo transmito en mis asesorías, es muchas veces hasta pensamos cuando tenemos el tema de mis hijos, a mí me encanta ahorita nuestro propósito familiar es construir nuestra casa, ¿no? Entonces se habla claro y por supuesto hasta con nuestros hijos y ellos se involucran. Entonces, ¿qué les enseñas en esa parte, no? A que hay un objetivo y también hay sacrificios, ¿no? Quizá es empezar a decir, ya no va a haber salidas como de cada fin de semana, los brincolines en vez de ser dos veces al mes va a ser una, pero ellos se sienten involucrados por un sueño en común. Sí, o sea, platicarles el sueño, ¿no? Exactamente. Con ellos. Y lo que implica, ¿no? Porque muchas veces también nosotros como hijos solo vemos el resultado, pero no sabemos el trasfondo porque hasta eso ni se platicaba, ¿no? Era, ¿cómo voy a decir que me va a ir mal? Y cómo, no, o sea, tú logras, dices, ahí está construida, pero realmente ni siquiera a los hijos les comunicaste, tú les seguiste dando, ¿no? Entonces, de repente los hijos dicen, ay, pues va a ser bien fácil, ¿no? Ir a comprarme es como cuando te dicen, ay, mamá, tienes la tarjeta, ¿no? Tú paga con la tarjeta, sí, pero no tienen esa noción de trasfondo que hay que pagar esa tarjeta y que implica también el trabajar para pagar esa tarjeta. Exacto. Entonces, creo que de ahí debe de empezar con esa naturalidad, ¿no? Como de decir, pues, el dinero al final de cuentas es algo no es malo. No debe de haber un juicio de, ay, no quiero que mi esposa sepa cuánto gano, a lo mejor me va a decir que es poquito, a lo mejor dice que le tengo que ganar más, a lo mejor me va a pedir más chivo, ¿no? Sí. Entonces, creo que también es ese tema como esas ideas, ¿no? Esas ideas como de, pues soy el proveedor y yo me voy a asegurar que tengas lo necesario, ¿no? ¿Cuánto? No sé, pero no, es parte de ir forjando esa manera hasta de dejar, ¿qué vas a dejar a tus hijos, no? Porque a veces ni pensamos en eso. Y pues sí, vas generando, vas construyendo, pero no te vas asegurando en proteger y en traspasar esa herencia, ese trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces también se queda a la deriva, Yadira.
Entonces, ahí que dicen, bueno, tengo la casa de mi papá, pero bueno, ¿qué? Todavía tengo que pagar, porque también cuando tú dejas una herencia de un bien inmueble, pues también te toca pagar por traspaso de esa herencia. Entonces, a veces es una lana, ¿no? Oye, qué bueno también, perdón que te interrumpa, que tocas ese tema, porque también casi no se habla de eso, de las, a lo mejor, deudas que se heredan. O sea, sí me la heredó, pero pues está hipotecada o está, no sé qué tantos temas. O sea, también te hablo desde el desconocimiento. Entonces también me gustaría que nos pudieras orientar un poquito en esos temas de la sucesión patrimonial. ¿Se llama? Sí, es una sucesión patrimonial, digo, y es vital, y no necesariamente tienes que generar el montón de bienes. Realmente es más, hasta un tema literal, te lo digo, hasta los hijos, ¿no? Sí, cuando tú heredas inclusive hasta un bien inmueble, eso te va a implicar, como tú dices, no sabes en qué condición está, a lo mejor no está hipotecada, pongámosle, no está hipotecada, pero tú, para poder hacer uso de tu herencia, tienes que pagar un impuesto, ¿no? Ahorita, de hecho, suena mucho de, oye, no me dejes esa casa, papá, ¿no? Entonces, ahorita hay de hecho instrumentos donde tú vas haciendo esa sucesión patrimonial, que es lo que te ayuda tú como papá, si quieres dejarle una herencia a tus hijos de un bien inmueble, vas generando ese tipo seguro de vida, que al momento de que tú fallezcas, ese dinero lo pueden utilizar para hacer ese traspaso. ¿Qué pasa cuando no lo haces? Pues quizás el abogado se queda con el 50% de esa propiedad, ¿no? Porque entre que si no se dejó un testamento, no se especificó a quién queda, a lo mejor sí hice, pero no definí, se dejaron a 2 hermanos en la misma propiedad, híjole, se hace. O sea, de verdad, en vez de dejar que tú dices, híjole, mis hijos, me voy tranquilo porque les dejé bien, no, les vas a dejar un problemota. Entonces, en lo que define uno y otro, entonces cuando tú dices, bueno, ahí está ese dinero para que ni se preocupen, porque a lo mejor va a pasar, tú dices, híjole, papá, pues yo ni quería esa casa, ¿no? Pues yo no tengo ni dinero ahorita para pagar, tengo otras prioridades, y pues que se quede ahí la casa, ¿no? Pues se queda ahí al limbo, ¿no? Y tampoco ya no se cumplió ni el propósito del papá, ¿no? O sea, de querer hacerles un bien, ya pasó a ser un tema, pues, un poco delicado. Exactamente, sí, y ahora sí heredas ese problema, ¿no? Es cuando dices, heredo el problema. Ya no es tanto que digas, híjole, quiero heredar la casa, quiero heredar la empresa, quizá hasta una empresa, ¿no? Que dices, ¿de qué manera la voy a traspasar? O sea, en el momento que yo me vaya, ¿cómo va a venir mi esposa y mis hijos a reclamar su parte? Y si es una persona moral, ¿no? Entonces, si hay una parte socios, es vital que empieces a construir esa sucesión patrimonial, o sea, que te asegures que tus bienes pasen de manera que tengan que pasar, que es la más correcta, ¿no? De la manera más limpia. Más limpia, exactamente. Sin dejarle algún tema a alguien. Ok, Zuli. Y ahora, la parte también del testamento, que también lo mencionabas, ¿cómo pudieras informarle a la gente o platicarnos aquí para que sea la mejor manera de hacerlo, ¿no? Sí, pues mira, el testamento, la verdad es que es algo muy sencillo. El testamento, mira, a veces el testamento se hace de una manera más tranquila, que yo lo veo, porque volvemos a lo mismo, tenemos ese tabú de no hablar de dinero. Creo que anteriormente, y se siguen... Oye, más de testamento, ¿no? Oye, ya quieres que me muera. Ajá, exactamente. O normalmente lo haces cuando dices, bueno, ya me quiero morir. Digo, y hay gente que lo dice, es que si hasta hago testamento o agarro un seguro de vida, me voy a salar y me muero mañana, ¿no? Sí. Entonces, la realidad es que eso no pasa. El testamento realmente lo tienes que hacer, o sea, literal, no necesitas tener la casa, el coche, o sea, no. Incluso hasta cuando empiezas a formar familia, ¿no? Yo tuve un curso de testamento. Y realmente salí del curso y le dije a mi esposo, vamos a hacer el testamento, ¿no? Porque inclusive puedes integrar a tus hijos, ¿no? Normalmente mi esposo y yo salimos juntos, siempre viajamos juntos. Entonces yo le decía, híjole, tenemos un accidente, ¿con quién vamos a dejar a los hijos, no? Entonces eso también es un tema muy fuerte, ¿no? Como comentábamos, tienes una empresa, quizá los dos trabajan, pero la realidad es que pues ni uno ni otro, si no se comunican esa parte. Y antes era el tabú, dices, no lo menciono porque si yo pongo todos mis bienes así, tengo todo esto, quizá va a llegar el típico, y se peleaban entre familias. O sea, la verdad es que era un pleito quizá hasta antes que falleciera la persona, ¿no?
Entonces creo que también se sigue generando, porque sí hay, o sea, sí hay historias he tenido colegas que me dicen, de verdad, o sea, falleció la prima, realmente no falleció, ocasionaron la muerte para quedarse con el dinero. O sea, hablé de hecho con una clienta que tengo abogada y se me enchinó la piel porque literal su seguro de vida de la empresa puso de beneficiario al hermano porque él era papá soltero. Entonces la mamá había fallecido y lo dejó al hermano para que si él le pasaba algo, pues pasaba a su hijo. No, el cuate se fue con el dinero, o sea, y dejó a la deriva al sobrino, ¿no? Entonces el testamento para qué sirve es precisamente para afianzar a que lo que tú destines tu voluntad a quién va a quedar cada cosa esté totalmente asegurado. Sean tus hijos, sea un seguro de vida, sea la casa, sea un coche, tú lo estipulas. Si tus hijos son menores de edad, ahí en el testamento tú puedes ir agregando. Hay un testamento donde tú lo haces la primera vez y no necesitas hacer, antes era como que el testamento del bien, del carro. No, ahora ya puedes ir agregando tú sobre ese mismo testamento lo que vayas adquiriendo. Sea seguro de vida, sea bienes inmuebles. ¿Como un anexo? Exactamente, sí, se empiezan a agregar tus bienes y siempre es muy importante cuando hay una pareja, eso también es vital, es que tú siempre asignes a tu pareja, siempre sea un beneficiario cuando tus hijos son menores. Y también dicen que es importante dejarlo cuando uno y otro, ¿no? Pueden crecer y se da que hasta los hijos quitan la herencia y dejan a la mamá en la calle, ¿no? Entonces, de verdad tienes que asegurar esa parte, ahora sí bien. Visualizarla. Exacto, visualizarlo. Se lo dejo primero a mi esposa que administre. Cuando fallezca mi esposa ya deja. ¿Por qué? Porque es protección también de la pareja, ¿no? Fallezco yo, sigues teniendo ese patrimonio construido en familia, pero lo administras para los hijos. Y viceversa, ¿no? Si llegan a fallecer los dos, pues te aseguras que esos bienes pasen a donde deben de llegar, ¿no? Oye, Zuli, ¿y qué instrumentos nos recomiendas para poder hacer esa sucesión patrimonial limpia, a lo que hablábamos, que todo esté en orden, que pueda ser llevado de la mejor manera como para dejar los menos problemas posibles? Pues bueno, mira, aquí si eres empresario, lo principal podría ser si tienes también esa parte socios, a veces también se pone un seguro de vida que puede funcionar uno como hombre clave. ¿Para qué? Para cuando, si tú fallezcas, esa parte de la sociedad tú la puedas destinar ya sea a tus descendientes, o también puede ser decir, pago esa parte de lo que yo tengo como socio, pero mi esposa entra para trabajarla. Y esa puede ser como una parte de hombre clave. Hay otros que son seguros de vida que protegen esa parte del bien activo que es la empresa. Entonces, en el momento de que fallezca alguno de los socios, también ese seguro de vida puede pasar, o ya que se decida, ¿no? Se pasa como pago a las acciones o se pasa prácticamente el tema familiar, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Que llega la esposa y dice, oye, pues a mí me toca, ¿no? Quizá la empresa no está en el momento tampoco de pagar esa parte de la acción, ¿no? Quizá dices, estoy en un momento donde no tengo esa solvencia para pagarlo y la esposa está pasando por una cuestión financiera, sí, ¿no? Por todos los gastos que pudieron venir con el fallecimiento, ¿no? Sí. Otro, si tú no eres empresario, eres persona física, pues es vital un seguro de vida, ¿no? Es quien tiene siempre la parte del ingreso mayor. De hecho, justamente tienes que considerar una suma asegurada de por lo menos es tu sueldo anual, multiplicarlo por 3. Que sea esa parte literal de los 3 años en lo que todo juega, ¿no? Todo se acomoda entre el duelo, que quizá tu familia, tu pareja, que a veces ni siquiera pasan esa parte del duelo, tienen que salir a trabajar. Entonces, para poder solventar ese ingreso que ya no está. Entonces, sí es importante cuando una persona es solamente el ingreso y se vive de ese ingreso, debe de tener un seguro de vida, ¿no? Planeado a las necesidades familiares. Hacer como toda esa evaluación, ¿no? Igual también platicarlo con la pareja. Sí, exactamente, ¿no? Y hay ahorita planes, la verdad, muy accesibles. Y además a plazos, ¿no? Puedes tener un seguro de vida que tú aportas en 6, en 10, 15, 20 años y posiblemente ahí lo dejas hasta que tú fallezcas, ¿no? Son ordinarios de vida que se van hasta que se fallezca. Quizá
tú cumpliste tu labor, tus hijos ya se fueron y pues tienes esa oportunidad hasta de recuperación, ¿no? Entonces son instrumentos que a pesar de que tú aportas para un seguro de vida, también tienen un tema de recuperación, si en dado caso tú sobrevives, ¿no? Entonces tú dices, mis hijos ya hicieron lo suyo, ya no voy a dejarles más que la herramienta de su educación y que se vayan y vuelen solos, ¿no? Sí. Pero en ese trayecto que tú vas forjando esas alas para ellos, tienes esa seguridad que no se van a quedar desamparados, ¿no? Porque sí, hay muchísimas historias que se quedan huérfanos porque la otra parte tiene que salir a trabajar, ¿no? Ok, oye, Zulia, hablando también de los hijos y de la educación financiera, ¿cómo podemos desde chiquitos encaminarlos a que tengan esta cultura? Mira, ahorita hay instrumentos, hay hasta setes para niños, incluso yo con mis hijos, anteriormente eran los puerquitos, ¿no? La verdad es que es un muy buen hábito, que tú también les des una mesada, que ellos tengan esa mesada, no sé, tú ya verás las posibilidades de ellos y justamente, ¿no? Es generarles ese objetivo. Yo siempre les tengo como es decir, bueno, ¿hoy qué vas a comprar? No, hoy quiero mi balón de vóley. Ok, voy a guardar mi mesada, pero ellos que sientan que hay una incomodidad de por medio, no pueden que si se les antoja el dulce, porque la gusguera en el súper, porque vamos al súper y se nos duplica con ellos. Todo. Entonces, es generarles esa de, ok, lo quiero, pero ¿cuántos domingos me implican, no? No, pues quizá 4, mamá, no, pero luego ya le voy a restar a mi balón, ¿no? Entonces, esa manera que empiezas a culturizar como tú llevas tu día a día, ¿no? Hoy venimos al súper y solo venimos por lo indispensable, hoy no hay, ¿no? Que ellos sepan que no lo hay, es una manera de decir, no es un tema de carencia, ¿no? Porque luego muchas veces dicen, híjole, no lo puedes mezclar porque a los hijos los vas a empezar a generar carencia. Hay como ese tema de no inculcarles que es como una carencia, o sea, sino más bien un tema de cultura, de ir formándolos a un ahorro. Exacto, ¿no? Y que no se puede gastar siempre en lo que uno quiere. Exactamente, digo, porque hay veces que sí era como te comentaba, una estructura, pues claro que tiene para que tú tengas esos gustos, ¿no? Claro, todos tenemos nuestros gustitos de que me quiero mi café, que quiero mi restaurante favorito, pero ellos también deben de saber en qué momento están para así hacerlo. No es que nunca lo hagan, no es decir, no, hoy, no, es que no tenemos dinero, ¿no? Sino más bien es enfocarlo un objetivo y decir, hoy no se puede, quizá mañana sí, ¿no? O sea, no les generas esa carencia, sino más bien empiezas a empujarlos hacia un objetivo. Claro, y generar responsabilidad, ¿no? En los niños desde pequeños y no manejarles como que el dinero es miedo o nos da miedo o algo así. Sí, y ni siquiera como el miedo a perderlo, ¿no? Creo que es como la clave principal. A todos nos cuesta trabajo ganarlo, pero yo siempre he dicho, también el dinero es energía. Entonces tampoco podemos como retenerlo. Su pulsera se te olvidó. No es tampoco retenerlo porque siempre lo digo, ¿no? El ahorro, no, porque también allá afuera, pues hay gente que tú necesitas ir a un restaurante porque la gente vive de una propina. Entonces tiene también que fluctuar esa economía, ¿no? Fluir. Pero tampoco es como que lo sueltes tanto, ¿no? Siempre los extremos son malos, tanto como que retengas y pienses, ay, no, es que si me va a pasar, ay, voy a dejar a mi familia. No. Es una manera que te tiene que dar tranquilidad. Siempre un instrumento cualquier que tomes de seguro de vida no es para darte miedo, es para tener esa seguridad. Cuando tú llegue a una situación, híjole, te vas tranquilo, ¿no? Y dejas esa tranquilidad a tu familia. Porque la verdad es que eso debe de otorgarte siempre cualquier instrumento que tú empieces a construir. Seguridad, ¿no? Exactamente, y siempre ir con esa seguridad de decir, hijo, pues quizás, y hasta si se te atora medio camino, pues síguele, siempre va a haber esos bachecitos, ¿no? Pero esos instrumentos deben de ayudarte a eso. Oye, y qué importante también que estos instrumentos nos generen equilibrio y tranquilidad, ¿no? Lo que dices, pues no te vayas a bajar cuando me dijiste sobre el seguro, porque yo tenía dudas de contratarlo, pero me dijiste que no te dé intranquilidad, sino que sea algo que tú te sientas orgullosa de que ya tienes ahí un respaldo. Sí, exactamente, y que la verdad es que si lo ves a futuro, digo, yo la verdad ya diré es que me imagino, digo,
sí, ojalá siga trabajando, como lo comentamos, pero digo, qué tranquilidad irme de vacaciones, ¿no? Sí, de decir, híjole, claro. dejo mi chamba una semana Y y no no pasa pasa nada, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo quieres llegar a disfrutar? Porque digo, ya esa edad, ya tus hijos volaron, ya está. Entonces es momento de disfrute, de ¿no? disfrutar. Que también esa parte de retiro la tenemos como muy catalogada a que ya no haces nada, ya, no, es más, hasta incluso dices, bueno, tomo mi dinero de la pensión, de lo que yo ahorré, mi plan de retiro. Oye, bueno, Zuli, para ya finalizar, pues quiero darte las gracias por esta plática que tuvimos muy amena, que creo que tanto a mí y a las personas que nos están viendo nos está generando pues confianza y también esa seguridad de poder buscar a alguien que nos dé información y poder empezar con este hábito, ¿no? Si no lo tenemos, empezar, si ya lo tenemos, seguir y asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto. Exactamente. Y bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Los instrumentos, sean a largo plazo, es para darnos esa tranquilidad y esa confianza, ¿no? Ni siquiera debemos de mencionarlo como que ya me endeudé con el 20 años, no sí, es. Sí, es que es lo primero que se te viene, ¿cómo voy a hacer para Ajá, porque el ver un instrumento como una deuda, o sea, un plan de retiro, verlo como una deuda, no, porque incluso hasta en tu trabajo, pues lo tienes, te van retirando tu dinero. Y ni nos damos cuenta, exactamente, ¿no? ni O sea, te das cuenta. Ya lo tenemos y estoy segura que en algún momento lo vas a agradecer, vas a decir, qué bueno que lo hice, ¿no? Porque vas a tener esa tranquilidad que te generó y a pesar, porque siempre va a haber cosas, siempre va a haber bachecitos, va a haber situaciones que se nos van a atorar ahí, entonces es siempre llegar al objetivo de eso, ¿no? Entonces, pues, sí, como conclusiones, debemos de verlo de un lado que nos dé tranquilidad, ¿no? No ese temor. Ok, muy bien. Muchas gracias, Zuli, y pues muchas gracias por escucharnos y por vernos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias.